Muy buenas noches. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar iniciando un tema muy importante, un tema que quizás dentro de la misma iglesia poco a veces se habla, o si algunos lo hablan, a veces lo dicen con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, y aquí me estoy refiriendo justamente al dinero. El día de hoy vamos a estar nosotros iniciando este curso, este tema acerca de principios financieros, ¿sí? Que va a durar 2 meses. Vamos a la primera. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias Dios bueno, gracias Dios Todopoderoso, Señor, por este momento y este tiempo, Señor, que tú nos das, Padre Celestial. Dios, gracias porque, Señor, reconocemos que separado de ti nada podríamos hacer. Padre Celestial, Señor, por todos aquellos, Dios mío, Señor, que en esta noche, Señor, estarán en este lugar, Padre. Ayúdanos a entender, Dios mío, Señor, dando la sabiduría, Señor, necesaria para poder entender, Dios mío, y poder practicar cada una, Señor, de tus palabras, Señor, que durante estos meses vamos a ir, Señor, aprendiendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Ven? Como les decía hace un momento, pues poco se habla acerca de concerniente a dinero. Y si se habla, pues por lo general lo escuchamos, ¿no?, en el mundo secular. Pero hay algo que nosotros desconocemos, que en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos versículos bíblicos que hablan sobre el dinero y también sobre las posesiones. Pero no solamente pues vamos a nosotros a encontrar acerca del dinero y también de las posesiones, sino también lo más importante de todo ello, y el propósito de esta lección justamente es adquirir conocimiento y poder también hacer el uso correcto del dinero según como la Biblia lo enseña o lo dice. Por lo general, hemos aprendido a manejar el dinero, pero lo hemos aprendido según cómo el mundo lo usa. ¿Ven? Y por eso vemos claramente en estos tiempos, lamentablemente dentro del ámbito cristiano, a veces hermanos y congregantes que a veces están pasando por problemas financieros. ¿Por qué? Porque decidieron utilizar la manera de cómo el mundo lo usa o lo ve, y le ha llevado a tener muchos problemas. Vamos a comenzar pues una forma introductoria, pero también abordando algunos puntos concernientes a este tema del principio financiero, y vamos a comenzar leyendo un texto bíblico en Salmos 24, 1. Salmo 24, 1. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ven? Este texto inicial, los cuales hemos leído, va a tener que usted aprenderse de memoria. ¿Ven? Y siempre en su mente y en su corazón, siempre tener presente este texto bíblico de Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ven? ¿A quién le pertenecen? Le pertenecen a Dios, y Dios es el dueño de todo ello.
Todo, amén, todo totalmente es de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos claramente, sabemos de que Dios nos ama? ¿Amén? Eso lo sabemos muy bien como hijos de Dios. Por lo que Dios hace diariamente y porque también claramente la Biblia lo dice. Y justamente porque nos ama, nos ha dado pautas en la palabra de Dios para manejar el dinero de la mejor manera. ¿Amén? Número uno. Pero no solamente Dios desea de que nosotros aprendamos a manejar el dinero, sino que también usarlo correctamente. ¿Para qué? Para poder agradarle y honrarle a Él a través del dinero, a través del manejo del dinero. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante también que tenemos que nosotros saber, de que el mundo tiene una forma de cómo ellos manejan el dinero. Y lo vemos a diario en las noticias, a través de nuestras autoridades, a través de nuestros jefes también, de cuál es la perspectiva que tienen ellos el dinero. Pero Dios tiene una idea muy diferente acerca del dinero. Isaías 55, 8 y 9. 55 de Isaías, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ven? Vemos muy claramente que concerniente o referente al dinero, Dios tiene una idea muy diferente sobre ello. ¿Por qué? Porque no solamente Dios es santo, Dios también es perfecto. ¿Amén? Mientras que el ser humano tiene limitaciones y su condición también pecaminosa, ¿amén?, le hace ver al dinero de diferente manera, no como Dios desea que todos sus hijos y todas sus hijas y su iglesia lo vean. Pero como vivimos en una sociedad consumista, como vivimos en una sociedad, o quizás también nadie nos ha enseñado, o es la primera vez que nosotros vamos a escuchar sobre esta lección del principio financiero, entonces, ¿qué hacemos por lo general? Como veo o escucho y me comunico, de esa manera lo he adaptado a mi vida. ¿Amén? Y lamentablemente, pues, a veces, cuando utilizamos, hermanos, y conocemos de la manera como Dios quiere que nosotros aprendamos a usar y manejar el dinero, entonces, por lo general, a veces las cosas no salen como uno quiere. En la Biblia vamos a encontrar más de 2.300 versículos que tratan acerca del manejo del dinero y de las posesiones. Y una cosa muy sorprendente que vamos a encontrar es que Jesús enseñó más acerca del dinero que de cualquier otro asunto. Posteriormente lo vas a ver por qué. ¿Por qué Jesús? Sabemos claramente que él enseñaba el evangelio, el amor de Dios, pero también uno de los puntos que más también él trató es concerniente al dinero y acerca también de las posesiones. Y aún también utilizó también parábolas, ¿no?, para poder explicar todo ello. Detrás de todo ello
Dios tenía un propósito. Posteriormente vamos a nosotros también a saberlo. El Señor, como hemos dicho, da muchas explicaciones sobre el dinero y las posesiones. Por dos motivos. Porque son por razones espirituales y también por razones prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Jesús dejó pautas y quiere que también su iglesia conozca de cómo manejar el dinero? ¿Cuáles son esas razones espirituales que quizás a veces, de repente, en un principio quizás lo desconocemos? Pero usted quizás se ha hecho esa pregunta, o quizás también ya lo sabe. La forma como usted usa su dinero va a revelar su condición interna. O sea, de la manera de cómo usted usa el dinero, cada día va a revelar cómo está su corazón. ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene acerca o qué principios usted tiene sobre el dinero? En Lucas 16:10 dice lo siguiente. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando aquí se habla de lo muy poco, se está refiriendo justamente al dinero. ¿Por qué? Porque se ha llegado, hermanos, a hacer una encuesta, se puede decir así. Y en Latinoamérica, hermanos, se ha llegado a descubrir algo. Que muchas veces la esposa no sabe cómo su esposo maneja el dinero, cómo lo gasta o en qué lo gasta. Y viceversa también. Mire, si dentro del hogar sabemos claramente que es el esposo quien trabaja y a veces se trae a veces la esposa no sabe, muchas veces quizás cuánto gana o cómo es su día a día en lo que gasta. Mira, imagínate que en el hogar pasa eso. Peor, en la iglesia, el pastor, los diáconos, peor van a desconocer eso. ¿Por qué? Porque para algunos hermanos, eso es un secreto, que quizás a veces piensan de que está lejos de lo que, como que no le compete a esa mi esposa, o también a los líderes de la iglesia. Y es un problema, hermanos, que se da. Claro, muchos se excusarán, dirán, pero yo soy el que trabaja, yo soy el que pago la luz, yo soy el que pago el agua y todo ello. Y hacen de que la esposa desconozca en qué gasta el esposo. Pero si dentro de su hogar no hay eso, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Porque eso es importante dentro del matrimonio. De que el esposo sepa y también la esposa sepa también lo que el esposo, cómo está manejando el dinero. ¿Por qué? Porque son uno, ¿es así? Es un matrimonio que tiene que compartir también esas cosas que son muy importantes.
Así que en lo muy poco claramente vemos claramente de que la realidad de que eso lamentablemente no ocurre. En estos tiempos del siglo XXI, donde se ve claramente entre los famosos, ellos se casan por bienes separados, ¿no? ¿Escucharon, no? De que lo que él tiene no le pertenece al otro. Desde ahí ya parten de una manera incorrecta. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan necesario que dentro del matrimonio pues haya también esa confianza y se pueda también saber de cuánto gana el esposo, ¿saben? Y que la esposa pueda saber? Porque depende de la manera de cómo nosotros tengamos estos principios, vamos a tomar decisiones. ¿Ahí? Dependiendo, ¿no?, en la forma en que cada uno de nosotros tomamos decisiones económicas, muestran los principios y los valores que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque en un momento habíamos dicho claramente de la manera como nosotros manejamos el dinero y el uso que le damos va a revelar nuestra condición espiritual interna. Ahí, cómo está nuestro corazón. ¿Por qué decimos esto? Imagínense usted que usted tiene un auto y un carro y un policía lo detiene y usted de repente está cruzado una luz roja. En nuestra sociedad lo más común es, para que no te pongan la multa, ¿qué cosa es? Darle por su café, o darle por su gaseosa y sigue su camino. Esa actitud está revelando qué cosa, lo que hay en tu corazón. Y sabemos claramente que dentro de la iglesia del Señor, sabemos claramente que eso no se debe practicar. Por ejemplo, también, no solamente ponemos ejemplos de eso del día a día que ocurre. Por ejemplo, también algún equipo, por ejemplo, de contrabando, a veces no sabe que a veces tiene que pagar impuestos. Hay algunos que deciden no hacerlo para ganarse unos centavos más. O a veces también mentir en tu declaración jurada. Y tantas cosas a veces que en nuestra sociedad a diario ocurren y se ha hecho tan normal. O también para algunos es muestra de astucia, de viveza. Pero sabemos claramente que dentro de las cosas del Señor, sabemos claramente que eso es pecado delante de Dios. Y eso está revelando que nuestro corazón delante de Dios no está bien. Lo segundo también concerniente a las relaciones espirituales que vamos a encontrar también, y aquí le vamos a dar la respuesta de hace un momento de por qué Dios toca el punto acerca del dinero. Muchas veces los evangelios es porque no solamente Dios nos conoce a la perfección, sino que Dios sabe que las personas prefieren darle prioridad al dinero antes que a Él. Es la naturaleza del ser humano. Darle más prioridad al dinero que a Dios. O sea, uno de los enemigos de Dios, que sabemos que hemos dicho claramente que es Satanás, el siguiente enemigo es el dinero. En Mateo 6:24, Mateo 6:24 dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza.
más prioridad al dinero antes que a Dios? Ahora, concerniente ahí puede haber muchos motivos correctos, de por qué a veces las personas le dan más prioridad, y estoy hablando en este caso no dentro del contexto cristiano. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce a Dios, pues esto es algo normal, eso es su prioridad, ¿es así? Pero concerniente a un creyente no debería ser así. Quien debería darle más prioridad es a quién, a Dios. Y vamos a estar viendo posteriormente también en otras lecciones más adelante por qué a veces muchas personas trabajan más de 10 a veces hasta 15 horas. Eso vamos también a ver todo ello. ¿Será lo que Dios quiere verdaderamente? Y eso justamente, porque no solamente cuando hablamos acerca del dinero, no solamente se enfoca de cómo debemos manejar, sino también incluye el trabajo, también incluye cuál es la parte que Dios hace y cuál es mi parte también que yo debo de hacer. Y eso lo vamos a estar viendo, según como vamos avanzando pues, en la lección. Jesús nos conoce y Jesús claramente sabía entonces que las personas prefieren darle más prioridad al dinero antes que a Él. ¿Por qué? Porque en el contexto de Jesús, cuando Él estaba, justamente había personas también adineradas. Usted recuerda la historia del joven rico, recuerda la historia, qué es lo que pasó con él. Y también aún en una oportunidad, dicen algunos de broma, dijo, ¿no?, que era difícil entrar claramente, ¿no?, el hilo en la aguja que un rico es de reino en los cielos. ¿Se acuerdan cuando más o menos Jesús también contó eso? En esos tiempos había personas adineradas, y cuando Jesús dice esto claramente, había personas también, ¿no?, que también priorizaban y abusaban de las personas pobres en esos tiempos. Por darnos cuenta, el deseo de Dios entonces es que le demos el primer lugar a Él. Tercero, cuando estamos hablando acerca del dinero y estamos diciendo esto de que se tiene que dar a Dios la prioridad de ser el primer lugar, no estamos negando tampoco y diciendo que el dinero es malo. El dinero es necesario, ¿amén? ¿O usted cree que usted puede vivir como a veces escucha, no, por fe, nada más? Usted va a una tienda confiado y la persona le ve y le tiene que dar así sin que usted pague algo para obtenerlo. No, el dinero es necesario, ¿sabes? En sí el dinero y las posesiones no son malos. 1 Timoteo 6:10, ¿qué es lo que dice? 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. 6, ¿no? Sí, 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ven? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice claramente, posteriormente, dice que algunos, por querer, ¿no?, enriquecerse en demasía, se apartaron de la fe. ¿Ven? Se apartaron de la fe. Entonces, el dinero en sí no es malo.
pero es necesario. Va a depender del conocimiento que usted tenga y principios que usted conozca sobre el dinero para poder darle el uso correcto. ¿Por qué? Con el dinero, si hablamos desde el ámbito cristiano, se puede ayudar a gente necesitada. Se puede a veces darle alimento a gente que verdaderamente a veces no tiene. Se puede hacer con el dinero. Pero también con el dinero también hay gente que también, como ocurre, ¿no? La Secretaría que paga para matar a alguien. Algunos usan el dinero ¿para qué? Para comprar droga y de esa manera enriquecerse ilícitamente. Es por eso que depende mucho de los principios que la persona pueda tener y conocer, y claro, más importante, tener a Dios en su corazón para poder usar correctamente el dinero. En nuestra sociedad, pues, refiriendo al gobierno, sabemos claramente que para poder obtener algo o un favor, a veces uno tiene que pagar. Y eso es algo ya dentro del ámbito, pues, de negocios grandes. Es algo normal. Y todo empresario sabe, o sea, está en su mente ya de que si quiere ganar algo, tiene que, por lo bajo, darle su, no dice, como dice, ¿no? Su propina, para que pueda ganar alguna licitación. Pero démonos cuenta que depende del corazón de la persona, de cómo usa el dinero. Número 4, estamos viendo las razones espirituales. Esto de aquí que estamos tocando, viendo, también lo tenemos en PowerPoint, ¿ya? Cada uno en su número, vamos a formar un grupo y se va a hacer enviar el PowerPoint para que usted pueda ir a tenerlo también. Número 4. La manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. Lucas 16:11, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo va a afectar en mi relación y mi comunión con Cristo? 16:11. Dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Una vez más, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de las riquezas infieles, está poniendo como ejemplo, ¿no? El dinero, lo que Dios nos da. De la manera como nosotros actuamos ante ello, mira, es una prueba, ¿no? De las cuales pues también claramente Jesús acá está diciendo, de la manera como tú administras y eres fiel en lo que Dios te da, si eres fiel, Él también va a observar eso, va a ver eso y te va a dar lo verdadero. ¿Qué quiere decir? Está refiriendo a las cosas de Dios, ¿no? Está refiriendo a Él. Es por eso que el ser fiel en lo que Dios nos da es de suma importancia para cada uno de nosotros que anhelamos, escuchen bien, ser usados por Dios, que anhelamos de que Dios no solamente nos bendiga, sino que también detrás de ello también pues, pueda usarnos en una determinada área. La verdadera riqueza en la vida es nuestra relación
con Cristo. Es lo más importante para el creyente, o debería ser lo más importante para el creyente, tener una relación íntima con Cristo. En Mateo 25-21 vamos a ver de la importancia o cuán importante era para Cristo de que el siervo que él escogía sea fiel. Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A medida que manejemos el dinero del modo que Dios quiere, tenemos la oportunidad de compartir el gozo de nuestro Señor y disfrutar de una relación más íntima con Él. Es por eso de la importancia de poder ser fieles en lo que Dios nos da. ¿Saben? En este caso, como el mismo tema es el financiero, el dinero. La manera en la que manejamos el dinero es un indicador de nuestra verdadera relación con Cristo. Pero usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver acá Dios con el dinero? Porque a veces tenemos la idea de que ciertas cosas en nuestra vida, como que Dios no está interesado y no le compete a Dios eso. Solamente en las cosas que entendemos nosotros como espiritual, ¿no? Como leer la Biblia, como asistir a la iglesia, como orar a Él, como esas cosas. A veces tenemos la idea de que solamente a Dios le compete eso, mientras que en la otra parte Dios no debe de interferir, sino que yo debo de tomar la decisión según mi criterio. Pero hemos entendido aquí, con lo que leímos en Salmo 24, lo que dice: de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Entonces, esas cosas que estamos hablando del dinero, que es un punto a veces que muchos no quieren que a veces el líder o a veces Dios ingrese, es necesario de que usted lo conozca y entienda de que también es parte también de lo que Dios quiere también, de que usted sea fiel. ¿Amén? No solamente de que usted venga a los ayunos, venga a la vigilia, venga al discipulado, venga a la oración, que es parte de nuestra vida como creyente, pero lo que Dios también pide de sus siervos, de sus hijos, que también sea fiel en este punto, en el dinero. ¿Amén? Porque eso va a revelar cómo está nuestra comunión con Dios y cuánto hay en nuestro corazón de esos principios que en la Biblia claramente lo dice. Es por eso muy importante y muy necesario conocer como hijos de Dios. Y una de las cosas, le voy a repetir, que Dios siempre va a pedir de nosotros es fidelidad en el dinero. Porque a través del dinero, como lo hemos visto claramente, también vamos a honrar a Dios. De la manera como nosotros manejamos el dinero también es una forma también de honrar a Dios. Si quizás hasta el día de hoy usted quizás lo desconocía. Todo lo que se necesita saber acerca del dinero y de las posesiones lo encontraremos en la palabra de Dios. Hay una realidad que lamentablemente se ve, no solamente, hermanos, por el puesto,
Y también claramente se ve, hermanos, que lamentablemente dentro del ámbito cristiano o evangélico, hermanos, hay mucho desconocimiento concerniente, hermanos, a lo que está referido a las finanzas. Solamente se toma otros modelos y a veces se aplica, hermanos, y a veces sale mal. Y la realidad es justamente lo que muchos en estos tiempos, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, no solamente les impide servir al Señor. Muchas veces, hermanos, tienen que, a veces, por trabajar más horas, a veces cuidan a su familia, por trabajar más horas. Algunos tienen que viajar a veces lejos para poder buscar nuevos horizontes a él, claro, para traer un bienestar a su familia. Pero será lo correcto y lo que Dios quiere es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo fue que pudo caer en esa mala decisión? Cuando entendemos de que a Dios le pertenece todo, y también es importante también para Dios cómo manejamos el dinero, entonces la próxima vez, ¿sabes qué vamos a hacer? Antes de dar uso al dinero, voy a pensar. ¿Estaré usando correctamente para esto el dinero que Dios me ha bendecido? Siempre tengo que hacerme esa pregunta, aunque claro, tenemos un trabajo, ganamos el dinero, abastecemos a nuestro hogar, a nuestra familia, y a veces esa idea nos llega a veces en nuestra mente a creer de que yo decido cómo usar el dinero a mi criterio, como lo he aprendido, como creo que es lo correcto, y a veces dejo de lado a mi cónyuge. Y habíamos dicho que es importante de que la esposa también sepa cuánto gana y qué es lo que gasta el dinero, y viceversa también. Son pequeñas cositas, pero que son necesarias dentro del hogar. El siguiente punto que vamos a estar ahora hablando, después de haber hablado pues de una forma introductoria la parte de las razones espirituales y también las razones prácticas, ahora vamos a ver claramente cuál es la función de Dios. O sea, Dios ha dado responsabilidades al ser humano, pero también Él, como Dios, también tiene algunas funciones que Él también, por su palabra, claramente dice que Él va a hacer a nuestro favor. Y vamos a encontrar tres responsabilidades que vamos a estar viendo que Dios ha reservado y Él va a cumplir. Primero, de que Dios es el dueño. ¿Sabéis? Eso claramente no está en tela de juicio, de que Dios es el dueño de todo. ¿Sabéis? Aún también de nuestras finanzas. Lo segundo es que Dios tiene el control de todo. Y lo tercero es de que Dios va a proveer para nuestras necesidades. O sea, eso es lo que Dios se compromete a hacer a favor nuestro. Y nos está diciendo, yo soy el dueño de todo. Aunque sí te he dado una responsabilidad de administrar, pero no te olvides de que yo soy el dueño. Y tú tienes que también saber
saber cómo manejar y también darle cuentas de cómo estás manejando el dinero que yo te estoy bendiciendo diariamente. Lo segundo, hemos dicho claramente, de que Dios tiene el control de todo. Y usted va a poder ver claramente y conocer qué incluye eso de tener el control de todo. Y lo tercero, que siempre repetimos y decimos constantemente, de que Él ha prometido proveernos para nuestras necesidades. En Génesis 1:1 dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque sí, claramente, sabemos claramente por la Biblia que somos administradores, y eso siempre lo decimos, somos mayordomos de Dios, servidores de Dios. Él jamás le ha transferido, ni nunca le transferirá a las personas la propiedad de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Aunque somos nosotros administradores de Dios, eso no quiere decir de que nosotros no somos el dueño, ¿sabes? De que Dios nos ha dado algo y listo, ¿no? Ya te deja a que tú pues lo manejes a tu manera, como tú quieras, ¿no? Sino que siempre tienes que estar sujeto a lo que Dios claramente dice de su palabra concerniente a cómo debe manejar el dinero. No solamente pues sabemos concerniente al dinero, sino también sabemos claramente por teoría acerca de los dones que Dios nos ha dado. Lo sabemos claramente de que Dios, dice claramente, nos pedirá cuentas de cómo hemos usado el don que Dios nos ha dado, de cómo hemos guiado a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y todo ello. Pero en nuestra sociedad actual parece que solamente eso quedaría solamente en teoría. Aún también dentro también de la misma iglesia, Señor, también en teoría nada más. Que solamente que Dios no tiene por qué interferir en eso, aunque teóricamente lo sé, pero a veces actúo como si yo fuera el propietario de todo ello. ¿Vale? A veces actuamos así, concerniente al dinero. Una vez más, el Señor es el dueño de todo. Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14. Dice lo siguiente: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Salmo 24:1, como lo hemos leído al principio: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmos 50, 10 al 12. Salmos 50, del 10 al 12. Dice así: dice Jehová de los ejércitos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. Así que eso que esté bien, hermanos, interiorizado en nuestra mente y en nuestro corazón, de que Dios es el dueño de todo. Amén. De que a Dios le pertenece todo, aún dice claramente la plata y el oro. Amén. Le pertenece a Dios. Y eso, hermanos, no debe ser, hermanos, cuestionado. De que a Dios es el dueño de todo. Pero Dios pide algo de nosotros. En Lucas 14:33, si verdaderamente queremos ser seguidores y discípulos de Cristo, Dios nos pide algo muy sencillo, ¿vale? Muy fácil de poder hacer, pero también al mismo tiempo también difícil. Es lo siguiente: Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a cualquier título de propiedad que tengamos. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces usted puede ver las noticias, ¿no? Cuando a veces entre familias, a veces entre hermanos están peleando, ¿por qué? Por una casa. Pero ellos olvidan algo, de que cuando mueran nada se van a llevar, de que a Dios le pertenece todo. Es por eso muy importante, hermanos, que nosotros sabemos en esas cosas que sabemos que son temporales, hermanos, no debemos de nosotros aferrarnos. Porque es importante, hermanos, que no solamente aprendamos y entendamos de que Dios es el dueño de todo, y de que también, hermanos, aprendamos a renunciar a Él. Porque dependiendo de cuánto tú hayas aprendido de que Dios es el dueño de todo y hayas aprendido a defenderte, cada decisión que tú tomes concerniente a la forma como tú gastas el dinero que Dios te bendice, se vuelve una decisión espiritual. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? De que Dios es incluido, o de que Dios debe ser incluido, al momento que tú gastas tu dinero. Como le digo, ¿no? Antes de gastar el dinero, te pones a yo te pregunto, puede sonar esto de repente, ¿no? Para algunos, pues, tanto así, pero a veces es necesario para ser más
mayordomos fieles para honrar también a Dios con nuestras finanzas. ¿Sabes por qué es necesario que también nosotros hagamos esta pregunta? Porque justamente la realidad actual dentro de la iglesia evangélica es que por no haber pensado antes si esta decisión era lo correcto delante de Dios, justamente ahorita están en problemas económicos. Porque quizás se emocionaron o pensaron según su criterio, según como lo habían visto, y justamente por eso están en ese problema. Es por eso necesario e importante que cada decisión que tomemos, hermanos, lo tenemos sabiamente, correctamente, sabiendo, hermanos, que es lo correcto y lo que Dios quiere para mí. Y cuando uno sabe de que Dios es el dueño de todo y que a través del dinero también, hermanos, estamos honrando a Dios, tú ya no vas a decir la siguiente pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? A ver, mira, escucha, ese lenguaje cambia y tu actitud mismo también lo va a demostrar. Tú ya no vas a decir: Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino tú, en tu mente y en tus palabras, y en tu corazón, va a estar la siguiente pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Cambio, ¿ven? Ya no vas a decir: Señor, aunque tú, como dicen, lo has sudado, lo has trabajado, pero ya en tu mente ya no va a estar, no, mío, ¿no? Es mío. Si no, al contrario, tú vas a utilizar la siguiente palabra y vas a actuar de esa manera: Señor, ¿qué quieres que haga con el dinero que tú me has bendecido? Cambia totalmente nuestro lenguaje y también debe cambiar nuestra perspectiva de la forma como nosotros gastamos y damos uso al dinero. Cuando usted no solamente lo declara: Señor, ¿cómo gasto tu dinero? Sino también sabes de que eso también le compete a Dios. ¿Sabes qué va a ocurrir en tu vida? Vas a usar correctamente el dinero. Y vas a gastar el dinero solamente en las cosas que le agraden a Dios. ¿Ven? Solamente vas a gastarlo, una vez más, el dinero que Dios te bendice en las cosas que le agradan a Él. Pero aquí viene el salvavidas para nosotros. Hay que reconocer que nadie nos ha enseñado eso y que muchas veces hemos tomado malas decisiones. Pero el día de hoy usted está aprendiendo cómo debe manejar el dinero. Entonces, esto, desde el día de hoy que usted está recibiendo esta lección, va a ser un constante aprendizaje, ¿ven? Vamos a aprender a manejar correctamente aquello que Dios nos bendice diariamente. Cuando nosotros entendemos de que Dios es el dueño de todo, nuestras decisiones van a cambiar. Nuestro entorno va a cambiar, nuestra familia va a cambiar y vamos a poder servir a Dios correctamente. ¿Alguna vez usted ha tomado una posición de dueño en vez de administrador? A veces yo lo he hecho, ¿eh?
a veces yo he actuado como dueño y me he olvidado que soy solamente un administrador, que Dios en su gracia me ha concedido algo. Pero a veces nuestra misma naturaleza y nuestro desconocimiento a veces no solamente nos lleva a actuar a veces como dueños. Lo peor es que dejamos de lado a quien no deberíamos dejar de lado, que es nuestra familia, quien también es parte, de todo ello, y que también debería saber. Y a veces, ¿por qué esto a veces es difícil? Porque vivimos en un contexto machista, Imagínate que alguien se entere de que tú le das cuenta a tu esposa de todo lo que gastas. Imagínate. ¿Qué te va a decir? Y eso, para un hombre, escucha bien, el contexto sexual a veces es humillante, de que alguien no se entere por ahí de que tu esposa sabe todo lo que ganas y todo lo que gastas. Es difícil, pero a veces es necesario, ¿para qué? Para darle un uso correcto del dinero que Dios nos bendice diariamente. ¿Por qué? Escuchen bien. Aunque va a ser muchas veces molestoso eso, pero no te olvides de tu mente algo muy importante. Tú a quien tienes que agradar es a quién? A Dios. Y lo que otros puedan decir, como dije, no te debe de importar. ¿Por qué? Porque en el contexto secular, no creyentes a veces, el pueblo a veces dicen esas cosas. Pero la gente dice, ¿por qué? Porque ellos no entienden y desconocen y no saben de la importancia que dentro del hogar de su esposo se pueda No quiero preguntar personalmente si tu esposo te dice cuánto gana. Pero es necesario que eso, hermano, sea parte de nuestra vida en cada familia. Letra B, concerniente, estamos viendo a la función de Dios. Dios es dueño de todo. Lo segundo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Padre Celestial es quien tiene el control total y absoluto, escúchenme bien, de cada cosa que sucede. O sea, Dios tiene el control total y absoluta de cada cosa que sucede en la tierra, en todo el mundo, aún en la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Salmo 135, 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Una vez más, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es Dios, Él es dueño, Él es Señor.
Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice lo siguiente: y alabe y glorifique al que vive para siempre. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¿Ven? Una vez más. Y alabe y glorifique al que vive para siempre. Mira las palabras de Nabucodonosor después de la condición que terminó y de cómo Dios lo repuso. Mira las palabras que dice: y alabe y glorifique al que vive para siempre. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¿Ver? Nadie le puede decir: Señor, ¿qué hace? Y es equivocado, ¿no? Él sabe lo que hace. ¿Ven? Y lo que siempre va a hacer por sus hijos es lo mejor. Porque solamente Él tiene pensamientos y planes buenos para cada uno de nosotros. ¿De qué manera cambia o debe de cambiar nuestra vida? Debe de cambiar nuestra perspectiva ahora que sabemos de que Dios tiene el control de todo. De que Dios es el que tiene el control total y absoluto de cada cosa que sucede. ¿Usted cree de que Dios no sabía del todo? ¿Usted no cree, pues piensa de que Dios no sabe de lo que ocurre en nuestro país? De lo que ocurre ahí, ¿no? Ahí Ucrania, Rusia, China. Él lo sabe. Aunque aparecería, ¿no?, de que el ser humano o Satanás le está saliendo con su gusto, eso no es verdad. Todo ello que está ocurriendo está dentro, escúchame bien, de los propósitos de Dios. Porque Él lo sabe todo, Él tiene el control absoluto de todo. Y muchas veces también dice claramente ese control absoluto que Él tiene sobre todo. ¿Por qué? Porque es el dueño. No solamente del cielo y la tierra, sino también de cada ser humano. Aún, escúchame bien, aunque todavía no es hijo, aún también del impío, que a veces usa para cumplir los propósitos de Dios, que aún a veces usa ¿para qué? Para castigar al bueno. Dios está en control de todo. Con nosotros, ahora que sepamos de él, usted debe vivir tranquilo, sabiendo de qué, de que Dios sabe lo que está pasando, sabiendo de que Él siempre va a querer lo mejor para usted, aún más que usted es hijo e hija de Dios, aún más sabiendo de que Él le ha dicho que Él nunca lo va a abandonar, aún más sabiendo claramente de que Él te ha adoptado y Él te dice claramente: no, yo soy tu ayudador. Eso debe, o sea, esto que estamos aprendiendo concerniente a lo que Dios tiene el control de todo, nos debe llevar a estar tranquilo ahora que se escucha que hay una recesión en el Perú. Ahora que se está diciendo, mira, ve que va a afectar a todos. El que estaba en clase media va a venir a la pobreza.
y el que era pobre más pobre se va a volver. Eso para nosotros, aunque es una realidad de la cual podemos nosotros ver, pero debemos aprender a no dejar de confiar en Dios. Al contrario, tenemos que seguir confiando. ¿Sabes por qué? Porque Dios tuvo el poder de alimentar 40 años a Israel en el desierto. Que cuando en Israel estaba habiendo una sequía, Dios estaba alimentando a Elías a través de los animales que le traían comida. Sea cual sea la situación que pueda ocurrir en nuestra nación o como se escucha en otros países y que también afectan al Perú, usted no tenga miedo de que Dios lo va a sustentar. Si usted es fiel y usted sigue creyendo en eso. Dios lo va a sustentar. Dios le va a proveer. Porque dice claramente que Él es nuestro ayudador. Romanos 8:28. Esto también debe ser para nosotros también algo reconfortante, saber que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún en estas circunstancias difíciles que hay tantas cosas de una vez, Dios va a usar todo ello para bien. Es importante saber de que Dios tiene control de todo y que todas las circunstancias, por más difíciles que puedan ser, siempre van a traer un bien a nuestra vida como hijos de Dios. ¿Usted recuerda la vida de José? ¿Qué es lo que ocurrió con José? De cómo sus hermanos perversamente lo vendieron, lo apartaron de su papá, hicieron un mal, se actuaron perversamente, lo tomaron a José y lo vendieron. Su intención en un principio era matarlo, pero algo por ahí ocurrió que no lo mataron, solamente lo vendieron. Pero estando en ese lugar, dice claramente la Escritura, Dios estaba con él. Mira, esa situación mala que cuando lo vemos podemos sacar tantas conclusiones, ¿no? De decir por qué y tantas cosas. Dios usó esa situación difícil, no solamente para moldear el carácter de José, sino para prepararlo para poder ser el segundo en Egipto, para poder salvar a todo ese país. En Génesis 45, del 5 al 8, dice así. Génesis 45, del 5 al 8. Ahora pues, no estés triste, no estén tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservaros
posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Y Génesis 50:20 también dice. ¿Sabes qué le dicen las últimas palabras José a sus hermanos? Ustedes buscaron mi mal, pero Dios lo cambió a bien. ¿Amén? O sea, ante las dificultades, para Dios no es un problema. ¿Amén? Para nosotros sí se vuelve a ver un problema. De inseguridad, de temor, de duda, de queja y de tantas cosas. Pero para Dios no. ¿Amén? Cuando Dios ya tiene, escúcheme bien, decidido y destinado algo para ti, y quizás en el camino puede pasar algo donde tú injustamente puedes ser afectado, aún así el propósito de Dios no se termina contigo. Dios usa esa dificultad. ¿Para qué? Para cumplir su propósito que tiene en ti. Pero no solamente Dios usa estas dificultades. ¿Quién ha pasado dificultades del año pasado? ¿Cómo pasar dificultades? Y estoy seguro que nos decimos, ¿por qué tuvo que pasar así? ¿Por qué tal persona? ¿Por qué mi papá? ¿O por qué mi mamá? Y tantas cosas que a veces nos preguntamos, ¿no? Tratamos de encontrar una respuesta y a veces nos rompemos la cabeza y decimos, ¿por qué? Quizás en el momento no lo entendemos, pero pasado el tiempo te vas a dar cuenta de que eso te hace fuerte. ¿Amén? Y a través de la circunstancia, tú ves a Dios obrar. No solamente Dios se vale de estas dificultades también para poder cumplir sus propósitos, sino que también las dificultades, ¿sabes para qué? A veces que nos ocurren, tienen otro fin: desarrollar nuestro carácter. Porque el deseo de Dios es que cada uno de nosotros tengamos el carácter semejante al de Dios. Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ahí? Las dificultades también lo que van a hacer qué cosa? Tratar con nuestro carácter. No todo es malo. Decía alguien no muy sabio, depende mucho de qué perspectiva tú lo ves ante una dificultad. Si tú lo ves en una perspectiva negativa y pesimista, no vas a tener esperanza. Pero cuando tú aprendes a ver de cómo Dios lo ve, vas a sacar lo positivo de él. Y tu carácter va a ser formado, porque es el deseo de Dios, de que ante la situación sigas creyendo y sigas confiando en el Señor. Y lo último, Dios provee para nuestras necesidades. La función de Dios, hemos dicho, de que Dios es dueño de todo, número uno.
de que Dios tiene el control de todo, ¿amén? Y Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y lo tercero también es de que Dios provee para nuestras necesidades. Y Él lo ha dicho claramente, que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Pero hay una creencia, o ya se ha vuelto como parte de una cultura aquí en nuestro país y en el mundo. Y esta es la enseñanza que se ha repetido de generación en generación, de que el varón es el proveedor del hogar. Eso se cree, y eso se practica, y eso se dice, aún dentro del ámbito también cristiano. Pero ¿será verdad eso? ¿Es correcto que la esposa cristiana en este caso piense así? ¿De que el varón es el proveedor del hogar? ¿O que Dios es el proveedor del hogar? ¿Cuál debería ser la verdad? ¿Que el varón o el esposo es proveedor del hogar? ¿O de que Dios es el proveedor del hogar? Dios es el proveedor del hogar. Cuando entendemos nosotros esto, todo cambia, ¿Por qué? No quiero decir, pero ¿cuántas veces te has decepcionado cuando tu esposo no ha traído lo que tú creías que tenía que traer? Y ya has dicho, trabaja más. ¿Por qué? Porque no alcanza lo que tú ganas. Pero te has olvidado de algo muy importante, de que Dios es el proveedor. Tu esposo solamente es el instrumento que Dios usa ¿para qué? Para traer a tu casa lo que tú necesitas, de lo que tus hijos necesitan. Pero quien provee verdaderamente es Dios, Pero si usted se da cuenta, esto es una enseñanza que dentro de la familia todavía se da. Y eso ya se ha quedado como una parte de una cultura. Aquellas personas que todavía siguen creyendo de que el varón o el esposo es el proveedor del hogar, ¿cuántas decisiones que llevan? Yo creo que muchas, aquellos que están casados. Génesis 22:4 dice lo siguiente. Vamos a leer 22:8, en la versión Palabra de Dios para Todos. Génesis. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. No te olvides esto. Dios es el proveedor. Jehová Iré es nuestro proveedor. Pero aquí viene lo sorprendente de Dios. Que el hombre es el instrumento que a veces Dios usa para proveer a su familia. Pero no solamente Dios usa al hombre. En algunos casos también es a la mujer. Y algunas veces usa a los dos. Es por eso, escuchan y esto es para todos aquellos que tienen a Dios como Jehová Iré, proveedor. Si por algún
motivo te botan de tu trabajo, a veces por reducción de personal, o puede ser por tantos motivos, sigue creyendo en Jehová Jireh, el proveedor. ¿Está? Sigue confiando de que Él es tu proveedor. De que Él es el quien provee nuestras necesidades. Y esto lo ha dicho claramente, que Él va a suplir cada necesidad. Pero no solamente debe causarnos, pues de repente, a veces desesperación y a veces depresión, que a veces ocurre en estos tiempos del siglo XXI. Tampoco debería afectar si por algún motivo la esposa gana más que el esposo. Porque de Dios depende cómo decide o a quién usar para bendecir al hogar. ¿Ahí? Esto ya le compete a Dios, pero también lamentablemente en la sociedad en la cual vivimos también hay el otro lado, ¿no? Que a veces pues en la sociedad que no conoce a Dios, a veces el que gana más como que a veces llega a pensar que tiene más autoridad o más privilegio que el otro. Eso ocurre en el contexto, hermano, secular. Dios ha prometido cuidar a su pueblo. Dios no necesita de una situación económica próspera para satisfacer tus necesidades, como ahora está escuchando. Dios tuvo el poder de alimentar 40 años al pueblo de Israel en el desierto, que Dios dio de comer a 5.000 personas, sin contar solamente los niños y a veces también pues, a las mujeres en esos tiempos. Dios tiene una manera de sorprendernos, pero una cosa que Él siempre va a hacer es lo siguiente, que Él es fiel. ¿Sabes? Siempre va a ser fiel a su palabra, pero la manera como Él te va a proveer, ni yo tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque Dios tiene diversidad de maneras de hacerlo. O sea, Dios tiene su manera de cómo proveer. A veces hasta utiliza personas que todavía o no tienen al Señor en su corazón, pero es la manera de Dios. Así que siéntete confiado en que tienes a un Dios proveedor. Y para eso, Dios, ¿cómo se basa? A veces, hermanos, cuando Dios, hermanos, derrama su gracia sobre nuestra vida, a veces puede venir esa bendición, hermano, o el aumento de un salario, a veces te aumentan el sueldo. O a veces alguien, hermanos, decide voluntariamente regalarte algo, como a mí me han regalado. Un equipo de sonido, hermano, me han regalado. Dios tiene sus maneras de hacerlo. O a veces también, a veces, hermanos, hay ofertas que nos permiten a veces ahorrar dinero, ¿no? Dios tiene diversidad de manera de proveernos. Confiemos, amén, de que Él va a ser siempre fiel a su palabra. Dice claramente, hermanos, usted reino de Dios y justicia y todo lo demás Él añadirá. ¿Ven? Vamos, hermanos, entonces a terminar aquí y vamos ya, la próxima semana estaremos continuando, hermanos, con la segunda parte. ¿Ven? Donde veremos, hermanos, hemos visto, ¿no?, de cómo Dios, hermanos,
de que Dios promete proveer todas nuestras necesidades, pero ahora acá viene lo otro. ¿Cuál es nuestra función? Dios promete hacer su parte, pero ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y eso es lo que me da una práctica. ¿Ven? Y ahí viene el trabajo también, ¿no? De todo ello. Así que vamos, hermanos, entonces a terminar, orar por las lecciones y dar gracias al Señor. ¿Ven? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por este tiempo, por este momento.